Hoy vamos a hablar de deuda y FMI. ¿Pero eso qué tiene que ver con el feminismo? Pues mucho. Porque uno, las feministas tenemos que estar en todos los espacios para repensar otras lógicas de vida. Y eso incluye la economía. Y segundo, porque la deuda pública nos afecta principalmente a nosotras. Y te vamos a explicar por qué. El Ecuador volvió a hacerle ojitos al Fondo Monetario Internacional en el 2016 para tener su aprobación para sacar bonos soberanos de deuda en el mercado financiero internacional. Sí, el organismo multilateral que ha sido el causante de los episodios más dramáticos de nuestra historia económica reciente a nivel latinoamericano. Si no se acuerdan, aquí les dejo un par de recordatorios. Tripping and tripping. Pero es en el 2018 cuando hicimos las paces y en el 2019 firmamos un acuerdo y nos pusimos a su completo servicio, endeudándonos por $4.200 millones, con un Ministerio de Finanzas dirigido por el entonces Richard Martínez, adalid de la economía neoclásica y salido de las canteras de la Cámara Empresarial del Ecuador. Esa relación FMI-gobierno iba viento en popa. Martínez fue obediente y con tal de cumplir con los números, como lo haría un contador, recortó los gastos del Estado, despidiendo miles de trabajadores públicos, recortando los presupuestos de salud y educación, los presupuestos dirigidos a políticas públicas de igualdad, como la erradicación de violencia de género y el embarazo infantil. Todo por una obsesiva fijación en el déficit fiscal. Es decir, del Estado sale más dinero del que entra. Y son tan brillantes que para solucionar dicho problema, perdonaron deudas tributarias a los grupos económicos más ricos. Plata necesaria precisamente para reducir el déficit fiscal y que el Estado cumpla con los derechos que debe garantizar a los ciudadanos. Es decir, que en vez de mejorar las fuentes de recaudación para que sean justas y mejorar la economía en su conjunto, la única solución propuesta fue perdonar intereses, reducir el Estado, desemplear y precarizar la vida de los más vulnerables. Brillantes, ¿no? El 2020 fue el año en el que nos sacamos 20 sobre 20 en el examen de buenos alumnos para los mercados financieros, cuando en el momento más crítico de la pandemia, Richard Martínez prefirió pagar por adelantado a los acreedores de la deuda, que poner ese dinero para salvar vidas. Además de no parar con la receta de austeridad. En pandemia fueron despedidos 3.000 trabajadores de la salud. Se recortaron brutalmente los presupuestos a las instituciones educativas y, por si fuera poco, coronaron con una ley humanitaria que cargaba sobre los trabajadores el costo de la crisis. Por ser tan buenos alumnos, el FMI nos prestó $2.000 millones más en octubre del año pasado. Pero ya saben, ellos te prestan y se aseguran que les devuelvas todito a través de sus condiciones. Austeridad para los de abajo, bonanza para los de arriba. Este nuevo acuerdo establece recomendaciones, condiciones, imposiciones que están cocinándose en este momento en el Ministerio de Finanzas, dirigidos ahora por Mauricio Pozo, un economista de la ortodoxia neoclásica. Entre las imposiciones del fondo se encuentra 1. Racionalización de la masa salarial, es decir, más despidos, y si por ellos fuera posible, reducirían el salario básico, como lo dijo el propio Pozo en televisión. El país tiene deflación. En términos estrictos deberíamos hacer una reducción salarial, pero hay prohibiciones legales para eso. Imposición que de hecho ya está ejecutándose. En plena Navidad, 100 trabajadores del Hospital Teodoro Maldonado Carbo fueron despedidos en medio de la segunda oleada del coronavirus. 2. Una subida del impuesto a valor agregado en 3 puntos, del 12% al 15%. El IVA es un impuesto regresivo, porque los quintiles más pobres terminan destinando mayor porcentaje de sus ingresos al pago de este impuesto a través del consumo. Ni una sola palabra han dicho sobre el aumento del impuesto a la renta o el impuesto a los más ricos, un llamado urgente que hacen organismos internacionales, la academia comprometida y hasta el propio Papa Francisco. 3. La privatización del Banco Central.
Sí, la privatización de la administración del Banco Central. Ellos le dicen independencia del Banco Central, tan coloniales como son ellos. Es decir, que el Banco Central, el organismo encargado de garantizar el funcionamiento del régimen monetario, de sostener la dolarización, controlar la inflación e impulsar el crecimiento económico, pase a ser controlado por representantes privados. Ya sabemos cómo funciona eso. ¿No les suena algo así como Junta Monetaria y Financiera? Sí, aquel organismo responsable de la crisis bancaria del 99. ¿Qué tan independientes son los representantes privados de sus propios intereses? ¿Cómo pueden ser juez y parte y ser independientes? Esta última imposición, cuando vean este video, probablemente ya se esté discutiendo en la Asamblea Nacional. Lo hacen a todo motor, porque como en unos meses se termina el gobierno de Moreno, quieren dejar institucionalizada la austeridad. En medio de una crisis sin precedentes, con tasas altísimas de desempleo y pobreza, quieren cancelar las herramientas que el Banco Central posee para inyectar liquidez a la economía. Liquidez que puede representar un plato de comida y un poco más de dignidad para las familias más pobres. Las políticas de austeridad se toman a sabiendas de que mientras destruyen el sistema de salud pública, de educación y precarizan el trabajo, somos las mujeres las que nos hacemos cargo de sostener la vida dentro de los hogares y haciendo muchas veces malabares y endeudándonos con la banca privada. El recurso a la deuda pública como única vía para obtener ingresos se debe a una falta de valentía para reformular el sistema tributario y sacar el dinero de donde realmente está, en manos del capital. Que en Ecuador solo el 10% más rico en el 2019 haya pagado 3% sobre sus ingresos legales, revela perfectamente sobre qué hombros se carga la deuda. Los hombros de las y los trabajadores. No podemos permitir que privaticen el Banco Central, ni que destruyan las empresas públicas, ni el sistema de seguridad social. No podemos permitir que nos sigan imponiendo la agenda de una deuda ilegítima de un gobierno con la aprobación de menos del 7%. La vida siempre primero que la deuda.